y flujos para acá de 5, 40 50, 80, y lo vamos a hacer de 50 para que sea mucho más fácil. Y seguramente con muchos de sus proyectos desde el pasado, el último año es bien grande. 200, 300. Oye, ya vamos a hacer ya. Les dio algo así, con todos los números a hacer, ¿cierto? ¿A todos les dio un flujo? Sí, similar. Esa era la segunda pregunta que quería hacer. En su trabajo todos tienen un flujo de caja. Sí. Porque si no tienen flujo de caja, preocúpense. Parte de un cuarto. Papá. Supongamos que este es el flujo de caja financiero de este proyecto. Y si le dieron ciertos datos, ustedes más o menos podrían incluir si el proyecto es viable o no es viable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Su proyecto es viable? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Pues. ¿Alguien piensa que su proyecto no es viable? ¿No? ¿Cocinar o no? Sí, pues sí se puede. ¿Se puede? Sí, pues. ¿Sí? Sí, una evaluación de proyecto. Sí, una evaluación. Claro, pues, podría salir para arriba o abajo. Sí. Yo que Es la idea. hace ya harto tiempo acá dirijo portafolios de los financieros, de finanzas. De vez en cuando salen algunos proyectos. Es poco recurrente. Que no son viables. Que es más. Y no. Tienes que justificar bien, yo creo. Porque un flujo de caja mal. ¿Cuál es la idea del flujo de caja? O de un estado financiero. Ustedes saben más que nadie. Estos Presentar la números realidad de... o de un presupuesto. Claro. Presentar de la forma más fiel posible lo que va a suceder en este caso. Claro. Una proyección. No es que quede bonito el flujo de caja, Claro. que sea así como poca inversión y mucha utilidad. No. El flujo de caja nos dice en este caso que le pedimos a los accionistas que se pongan con 100 unidades monetarias, va a ser 100 millones de pesos, y el primer año van a recibir 5, 40, 50, 150 y 300. Y uno podría decir, está bueno porque pongo 100 y de aquí, no sé, 5, 45, 50 y ya el año 3 estoy casi. Y después, el año 3, ahí. Ya tengo neteada la inversión. Pero el año. Bueno, ¿lo pensaron así cuando lo tenían? ¿Cuando tenían su propuesto? No tanto porque como había una parte que era de financiamiento con crédito. Podría ser. ¿Qué piensan ustedes de ese pensamiento? Año 1, luego aquí un flujo acumulado. Mi flujo acumulado va a ser el neto de mi inversión. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el año 1 que voy a tener, Menos 100. menos 100. Sí. El año 2, 90. menos 90. ¿Por qué? Porque a los 100, ¿cierto? El año 3, el año 2, perdón, el año 2, Menos 50. menos 50. El año 3, 0. 0. El año 4, 150. 150.
450. Y el año 5, 450. 450. 450. Es bueno el proyecto, ¿no? Sí, más grande. ¿Sí? Invertimos los 100 para que de aquí a 5 años tengamos 450 utilidades que nos queden perfectamente. Total. Es buen negocio. 450 habiendo cubierto la inversión. Sí, pues, totalmente, pues, convertir. O sea, el proyecto generó 550, pagamos 100 Sí. y nos quedamos con los 450. Pero en 5 años. Sí, pero invertir. ¿Qué hacemos primero? Esto es como una cuenta de ahorro. Me pongo la plata, Nunca para la saco olla. el año 5 y me llevo 450 lucas, ¿cierto? Gastar en lo que yo quiero. En invertir en otro proyecto, un viaje, Por favor. me gusta viajar, ir a las torres de España. Claro. Esa es la duda que dice Ezequiel de los primeros años que hay pérdida con el negocio, ¿cómo lo podríamos hacer? No hay pérdida. No hay pérdida. El primer año ganó 10, el segundo ganó 40, el tercero ganó 50, el cuarto 150. Claro. El único desembolso de plata que hice fue, Ah, claro. esta es la ganancia acumulada. Si yo me mido en el año 1, sí, pues yo invertí 100 y recuperé 10 nomás. El año 2 Claro. recuperé 40 y claro, todavía me faltan 50 por recuperar. El año 3 neteo, más. Sí. Yo pensé que era como lo que ganaba por año. No, Un poco pues. más. Sería como invertir 10 Esto es lo millones que gana por año. y en 5 años tener Última línea. 45 ¿Ya? millones. Claro. Es bueno el proyecto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Invertir mejor? Yo no tengo 100, entonces me tienen que ayudar. Pues. Yo me pongo con 20 de eso. Métele 10 millones al tiro. 45. 40. ¿Están todos de acuerdo? ¿Es bueno el proyecto? Sí, profe. ¿Tiene Meta todo. lógica lo que les digo? Meta toda la plata. Tiene mucha lógica, ¿cierto? Sí. Entonces, a ciegas vamos e invertimos en el proyecto. Claro, el tema es que haya quedado bueno el flujo de caja. Pensemos que sí. Sí, Acá que está sí. bueno y esto va a suceder. Claro. Claro, sí, que las estimaciones hayan sido buenas. Que no haya llegado Milei al país, cosas así. Bueno, eso les puede pasar en sus proyectos. Voy a cerrar acá porque hay mucho ruido. Eso les puede pasar en los proyectos que ustedes hicieron, en la medida de que Me llegó la carita. se ve ahí atrás esto. Un poco tan pequeño. ¿Sí? ¿Sí se ve? Creo que no están mirando. Esto le sucedió seguramente, lo hicieron esta fila de acá. Pero esto es un cálculo que nos permite entender si el proyecto es viable o no es viable. En un determinado. Tenés que. Invertimos entonces, estamos perfectos. Proyecto aprobado. Súper bueno. Se lo vamos a ir a vender a los dueños de la empresa, le vamos a decir, ahí está el proyecto, ahí está el flujo de caja, es súper probable que esto suceda. Vamos. Excelente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ah? Para decirle que no ahora, ¿por qué no? ¿Cierto? Tiene lógica, tiene mucha lógica. Hay un concepto, y estoy seguro que lo ven en alguna asignatura, que se llama el valor del dinero en el tiempo. Y el tener 100 millones hoy día Yo lo dije. no ¿Y cuánto representa tarda? el valor de los años futuros. En 5 Y años. los flujos que vamos recibiendo cada año no representan su valor actual. Por lo tanto, ¿qué pasa si es que nosotros comparamos este proyecto con una inversión en depósitos o en bonos que me entregan una tasa de interés del 10% anual? Hagamos el ejercicio.
proyecto. Entonces, No quiero imaginar lo que viene. en 5 años tengo 450. Es maravilloso porque compras solo de fruta, no lo voy a Año 5. Lo compro aquí, pues. ¿Cómo nosotros calculamos? ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos una inversión de 100? Con otra inversión. Por ejemplo, ¿Por qué se bajaron? inversión en bonos. Que rentan igual 10% a ¿Qué fecha? un bono, pero en un caso hipotético. ¿25? 25 hoy día. ¿10? Sí. En este ejemplo hipotético, capital más intereses se pagan en el año 5, para que todo sea lo más parecido posible. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Cómo se calcula eso? ¿Se acuerdan? Capital No. más. Valor futuro. Y aquí yo empiezo a ver calcular el valor futuro. Y más encima está súper fácil. No, No valor, es un crédito. valor No es una cuenta de ahorro. valor presente, inversión. Valor presente. Vamos a ocupar interés compuesto. Tasa anual a 5 años. Capitalizaciones anuales. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos saben lo que estoy hablando cuando digo eso, cierto? O sea, que cada año, si esto fuera el flujo cada año se va capitalizando El 10%. el 10%. ¿Qué años son? La inversión inicial. 110. Y después ganamos el segundo año el 10% de De los 110. 110. ¿Cierto? Que sería 110. 11. Después 11%. 111. Después. No. No, pues iba a 121. Entonces, vamos. Dale. Valor presente por 1 más la tasa Elevado a 5. Todo esto es para explicar lo que estamos haciendo. Lo que viene ya nos asusta. El ABC. No, no eso, la comparación. No, porque este proyecto está bueno. Pues, va a ser mejor, seguramente. ¿O no? No necesariamente. ¿Cuánto sería? Aún no tengo calculadora. ¿Tienen Sería calculadora? 100 por 1 Más 10. 0,1. Ah, 0,1. Elevado a 5. ¿Alguien tiene una calculadora que me pueda calcular eso? Ya, El que pidió para todas las clases, dijo. No, profe, de nuevo la segunda. te salvó. Lo llevo. ¿Ah? Dale, dale. Así que lo calculé. ¿En serio? 1,1. 1,1 no va a ser. Es igual a 100
parte ese? 1,1 Sí. elevado a No, 5. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Cuánto 1,1 elevado a 5? Dice, Ah, que puse 100, dice 161,051. Es que no le puse los 100. Sí, pues puse 100 nomás. ¿Mm? 161,05. No. 161,05. Sí. ¿Dónde se ve esa palabra? Sí, 161,05. 161. Que ganan el 10% anual, con 5 años tiene que ser más que 50. Un poquito más que 50. 161. ¿Cerrado? No, coma 05. No. ¿05 era? Sí. Que ya lo borré. 05. Dejémoslo decimales pues. Ya. Aproximadamente. ¿Cuánto ganamos? Al haber invertido. 61. 61 pesos. Exactamente. El rendimiento. Pero sin movernos del escritorio. Sin hacer nada. Solo un clic. Está adelantado. Llegué hacia el baño. No aguanté mucho. Con colores. Tecnicolor. Por lo tanto, el rendimiento es igual a 61. Supongamos que todos están millones de pesos. Excelente. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en el proyecto o invertir en los bonos? O sea, ahí en el proyecto por número. En el año 5, el proyecto nos entrega 450. En el año 5, el bono nos entrega 61. ¿Es mejor? En términos de ganancias, sí. Claro. Pero ¿qué pasa si hay otro proyecto? U otro medio de instrumento financiero que me entrega un 25%. Habría que compararlo. Claro. Pero hay un problema. Ya. Hay otro problema, ¿cierto? Está lleno de problemas. Sí, La vida está llena de problemas. Las matemáticas. Este método de evaluación está perfecto, está súper bueno. Ustedes me dicen, yo confío en ustedes. Realmente la empresa también. Voy al departamento de contabilidad, les digo, necesito tal dato. Tranquila. Cuando Dijo que me lo peleaba con entregan, los yo contadores. digo, sí, pues, raíz. Y después me lo entregan bien. Y ahí confío. Pero este está bien. De aquí me gustaría que se fijaran bien en cómo llegamos a los 61 y en cómo llegamos a los 450. ¿Qué hicimos acá? Calculamos el interés con una tasa de interés compuesta que nos permitieron entender que voy a ganar 61 en el año 5. ¿Qué hicimos acá? Sumamos todos los números de distintos periodos y hicimos una suma simple de datos que temporalmente no están en el mismo periodo de tiempo. ¿No son qué? Pero, No profe, están en el mismo periodo de no tiempo. aplicamos la inflación para eso, el índice. Sí. ¿Y eso no se ajusta a los valores que están abajo? ¿Esto? ¿Mm? Sí, pero yo no estoy hablando de la inflación. De hecho, esto tiene, las tasas de interés tienen incorporada la inflación, a menos de que esté en UF.
Por eso Ya. las tasas en UF son más bajas que las tasas en pesos. ¿Ya? Ese otro tema. Acá sí se incorporó la inflación, pero no se incorporó una tasa de interés para actualizar los valores. ¿Ya? Por lo tanto, como conclusión, no podemos comparar con ¿qué era? La inversión, con la inversión en bolsa. Puesto que para el proyecto debemos actualizar los flujos todos los flujos al mismo periodo. Yo aquí sé que ustedes me van a nombrar un método para hacer eso. ¿Cómo yo podría decir cuánta plata es 10 el año anterior y cuánta plata es 40 2 años antes y cuánta plata es 50 3 años antes y cuánto es 152? Actualizándolo por una tasa. ¿Cómo se llama eso? Actualizar alguna cosa. Eso se llama hacer un cálculo del valor actual. Entonces, para evaluar proyectos, utilizaremos indicadores de evaluación que consideren el valor de dinero en el tiempo. Por ejemplo, ya sé que lo conocen, el BAN. Ah, ¿Se acuerdan del BAN? ¿Cómo olvidar el BAN? El BAN es el valor actual neto. Es la suma de todos los flujos en el año cero. ¿Verdad? Eso es. Suma de todos. Después lo vamos a ver en detalle. por favor. La letra es horrible, mire. Es medio. Pero eso es. No podemos comparar los proyectos así. Para evaluar vamos a ocupar indicadores. Uno de ellos es el BAN. ¿Cómo se calcula el BAN de un proyecto? No me acuerdo. ¿Qué necesitamos para calcular un proyecto?
Acá nosotros hicimos algo muy parecido al banco y determinamos que al final del proyecto tenemos 450. Lo que hace el BAN es hacer algo muy parecido a esto, pero cada uno de los años se expresa en valores del año cero. Por lo tanto, se lleva con una tasa de interés que tenemos que definir esos flujos al valor del año cero. Claro. Y en este caso la tasa para este poder caso- comparar tendría que ser un 10 o no. No. Después vamos a hablar de qué tasa. Sería la inversión. Vamos a hacer control. Menos la inversión, si la inversión está en positiva. Ocupa los cuadernos. Ocupa los cuadernos. Ahí los hay que todos los días. Tres, flujo 4, más flujo 5. Eso fue lo que hicimos acá. Pero para actualizar, la inversión está en el año 0, ¿cierto? Para actualizar cada uno de los flujos, ¿cómo lo hacemos? La fórmula de interés compuesto. El valor futuro de algo es igual al valor presente por 1 más la tasa elevado al número de periodos que yo me muevo hacia allá. Bueno, nosotros andamos buscando el valor presente en el año 0. Entonces eso no es otra cosa que esto que está multiplicando acá pasa dividiendo para allá, ¿cierto? Lo voy a hacer así como muy... Y ya esto ya lo Allá o al lado. ocupamos, ¿cierto? No quiero borrarlo acá. Solamente como demostración numérica. Al lado abajo también. ¿Cómo llevar un flujo al año 0? Si valor futuro es igual a valor presente o valor del año 0, es lo mismo, por 1 más la tasa elevado a n minúscula. ¿Cuánto es El número de años. b sub 0? Esto que está multiplicando acá va a pasar para acá dividiendo, y como esto yo lo estoy invirtiendo la valor futuro dividido por 1 más la tasa elevado a n. ¿Cierto? Donde n es la cantidad de periodos que está más alejado desde ese año 0. Por lo tanto, nuestro PAN, y espero que con esta demostración no se me olvide más, después vamos a ver bien el BAN, qué es lo que es, cuándo es aceptable y cuándo no. Solamente estamos haciendo un poquito de desarrollo matemático. Flujo 1 dividido por 1 más una tasa elevado a... ¿Cuántos años estoy adelante en el flujo 1? 4. 1. Ah, desde el inicio. Ah, ya. Flujo 2, 1 más la tasa elevado a 2. 2. 1 más la tasa elevado a 3. 1 más la tasa elevado a 4. Y luego 1 más la tasa elevado a 5. ¿Ya? Supongamos que
la tasa y después vamos a hablar de la tasa y el sábado vamos a seguir con la tasa. La tasa que generalmente se usa se llama tasa de descuento. Después vamos a hablar de la tasa de descuento. Solamente quiero hacer el ejemplo para que tengamos la base. Supongamos que la tasa de descuento viene definida y es muy parecido a esto lo que vamos a hablar después. Es la tasa alternativa del método de inversión o el proyecto, ¿cierto? Que la rentabilidad alternativa al proyecto. La única alternativa que hemos visto hasta el momento es que tiene un bono. ¿Cierto? Puedo hacer el proyecto o puedo invertir en el bono. Mi rentabilidad alternativa al proyecto es 10%. No porque sea 10%, es porque la alternativa que tengo, si hay otro proyecto que me renta 20% al año, esa es mi rentabilidad alternativa. Es la mejor tasa. Eso se define como tasa de descuento, ¿ya? En este caso entonces, y es la tasa de descuento. Acá vamos a aprender cómo calcularla más adelante. No va a ser tan fácil como agarrar una tasa de algo. Depende de varios factores. Si nosotros pensamos de que esa tasa de descuento, ¿cierto? Ejemplo, 10%. El 10%, ¿cuánto sería el BAN de este proyecto? ¿450? No creo, ¿cierto? Veamos. ¿Cómo vas con la calculadora? Ahí la Jenny. Ahí la cara. Es igual a menos 100. Y aquí es donde me arrepiento de haber puesto tantos números distintos. Pero más 10 dividido por 1,1 que es igual a 1 más segundo flujo es 40. ¿Te salgo por esto? 40 dividido por 1,2 50 dividido por 1,3 más 100. Gracias. 150 más 350, 300 nomás. 300 dividido por 5. ¿Cuánto me da eso de resultado? ¿Qué tal, sí? Necesito al menos 2 comprobar. ¿Por qué me dijo que había que traer calculadora? Ah, mire. Ah, está porque... No, sí. A la antigua. La antigüita. Con Excel. Con regla de cálculo. La generación anterior, ¿no? No, con la misma. Con agua.
268.291. ¿El 100 igual está dividido o solo el día está dividido? Solo el día. Solo un día. ¿Alguien le dio algo distinto? ¿Sí? ¿Le dio lo mismo, seguro? 268.4429. Ya. Si todos llegaron al mismo resultado. Entonces, este proyecto en realidad nos entrega una rentabilidad en el año 0 de 268, no de 450. Lo que pasa sí es que yo voy a tener 450 en el futuro, pero van a estar distorsionados por el valor del dinero del tiempo. ¿Qué pasa? Es al lado. Es al lado. No me quiero. Ah, esa película que están viendo. Parece que son clases de inglés. ¿Cómo se debe escuchar adentro de la sala? No, la profesora Bien. Así se hace. Así se evalúa un proyecto con uno de los indicadores que vamos a ver más adelante que se llama PAN. PAN significa valor actual neto. Es hacer la suma de todos los flujos futuros a valor presente y obviamente considerando la inversión. Eso. ¿Es verdad? ¿Le ahí está hablando? Hay otros indicadores. Está la tasa interna de retorno. ¿La conocen? Sí. TIR para los amigos. Está el IBAN. No sé si lo conocen. ¿El Iván? ¿Es el jefe? Ahí se llama. Ese es mi jefe. IBAN se llama porque es un indicador que se calcula como el BAN dividido por la inversión, un ratio. Hay otro que se llama Payback, que es parecido a esto, pero con los valores actualizados. Y hay otro más, que son los más comunes. ¿Ya? Ese es como el grupito de indicadores que nos ayudan a entender si es que este proyecto, que es difícil analizar, imagínense un proyecto a 20 años. Así, sin tener... es difícil. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Ahora bien, nosotros vamos a empezar a ver primero que todo esto y estos indicadores, el cómo llegar a esta tasa que nos permite calcular el dinero, el valor del dinero en el tiempo para un determinado inversionista. No todos los inversionistas tienen el mismo perfil de riesgo, eso lo vimos seguramente en finanzas. No sé qué le dice finanzas. No todos los inversionistas tienen el mismo riesgo y tampoco la misma esperanza de rentabilidad. Obviamente, está relacionado. Entonces, si una persona, un inversionista que valora este proyecto, está acostumbrado a tener un negocio que usualmente renta un 15% al año, tiene que comparar su proyecto con una inversión alternativa de un 15%. Por lo tanto, este BAN debería utilizarse con esa tasa. Sé que también. Además de eso, también hay características del mercado. No es lo mismo valorar un proyecto que tenga estos números para un negocio de vestuario o de retail que tiene cierto comportamiento en términos de rentabilidad que para un negocio industrial que tiene otro tipo de riesgo. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente depende de la preferencia o la experiencia en términos de rentabilidad del inversionista, sino que también depende del sector.
Eso es un poco lo que hemos estado hablando ahora y lo que vamos a seguir hablando las próximas horas que nos queda de clase. No, tipo, no, mira. ¿Qué es la cuenta que tenía? Eufórico. ¿En serio? Ustedes ven cosas más complicadas. Esto es como... La vida está difícil. Chibucania. Para mí es chino. Nosotros mucha diferencia, ¿no? Chino mandarín. A ver si me acuerdo. Y quieren hacer después reformas tributarias para arreglar más las cosas. No, si ya vine ya otra vez. No, con la atención. Entramos a la unidad 2, a la experiencia 2. En la experiencia 1 aprendimos a hacer flujos de caja. En la experiencia 2 nosotros vamos a evaluar flujos de caja con indicadores. Nos vamos a dedicar toda la experiencia a llegar a saber si estos flujos de caja son Nuestro la flujo. maravilla que se cuenta o no. Nuestro flujo, lo que hicimos en el trabajo. La o evaluación considera distinto. que continúen avanzando con sus proyectos, que hagan las correcciones necesarias en base a determinados filtros que yo les tengo que entregar. Y Qué miedo después esos se fijan, feedback. igual cuando estén trabajando Qué en miedo los esos indicadores, es probable que modifiquemos algunas cosas en los proyectos, así que con el tiempo que tuvieron faltó un poco como de precisión. Sí, vamos a seguir. ¿No? El flujo que ustedes hicieron puede se va a modificar, se estar puede sujeto modificar. a modificaciones. Ya, perfecto. Presidente. Y lo más probable es que se haga. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Lo que no se entiende que dice ahí. Vamos a aprender. Se espera que puedan construir un flujo de caja económico financiero, ya lo hicieron. Además de realizar un análisis de los conceptos asociados Estamos listos, a la entonces. tasa de descuento Estamos listos. de los flujos. Era uno y dos. Está chévere. De caja. Hay dos métodos para hacer esto, Guac. que usualmente se asocian a dos tipos de flujos de caja. Y tenemos un flujo de caja económico que no tiene financiamiento y un flujo de caja financiero que tiene financiamiento. Las tasas de descuento para un flujo de caja económico no debiesen ser el mismo que para el financiero, puesto que el riesgo de un negocio sin deuda es distinto al riesgo de un negocio con deuda, o de un proyecto sin deuda es distinto al riesgo de un negocio con deuda. Vamos a ocupar dos métodos que probablemente ustedes ya los vieron, y si los vieron ahora los vamos a ver bien. Si los vieron, ahora los vamos a aplicar. Es que usualmente me dicen sí lo vimos y después Esos que están ahí, no, Parece no lo hemos el visto. KPM y el WAC. No, ¿No? no. Guac. Claro, entonces vamos a trabajar con estos dos métodos. El KPM es un método ¿Sirve? para ¿Qué fue lo calcular que- la tasa de descuento sin deuda. Y el WAC es un método para calcular la tasa de descuento con deuda. Para sentir olor. Esas siglas son palabras en inglés. ¿Ya? Nosotros vamos a medir el costo de capital tanto sin deuda como con deuda. Vamos a ver lo que dice. Después vamos a tener que revisar el indicador beta. El indicador beta es un indicador de mercado. Ustedes están trabajando, no todos, no son ellos, todos están trabajando en empresas que transan sus acciones en la bolsa. ¿Ya? Y si no fuese así, vamos a buscar una empresa que sí transe, porque necesitamos saber cómo se comporta el riesgo de un proyecto respecto al riesgo de su industria.
Y el riesgo de esa industria depende de cómo fluctúan las acciones. Y el beta es un indicador que nos muestra eso. Hasta el momento yo sé que no están entendiendo mucho, pero creo que por lo menos entiendan qué cosas vamos a mirar, de qué cosas dependen las cosas que vamos a calcular. Vamos a calcular tasas de interés. Pero esas tasas de interés dependen de si tiene deuda o no tiene deuda, de la actividad de la empresa y de una cosa que se llama tasa libre de riesgo, que puede ser lo explicar, pero una tasa, el nombre lo dice, una tasa libre de riesgo, no tiene razón. Vamos a calcular esas tasas de interés para llegar a calcular estos indicadores como PAN, PIB y todos los otros que le nombro. Los indicadores de logro son esos que están ahí. Todo esto acá ustedes lo pueden ver en el lado. Calcula la tasa de descuento de acuerdo al modelo requerido a la situación planteada por los modelos que calcula BAN, TIR, Payback en ambos flujos económico y financiero, determinando y para la determinación de generación de riqueza, rentabilidad y jerarquización. En algún momento vamos a ver que las empresas tienen muchos proyectos. Entonces, además de evaluar si los proyectos son buenos o malos, pueden hacer un ranking de cuáles son los más buenos y cuáles son los menos buenos para determinar qué proyectos se hacen antes o cuál tiene más prioridad. Y finalmente seleccionar un proyecto entre diferentes alternativas comparando los resultados. Eso es lo que vamos a ver en estas semanas, partiendo desde el sábado. Ahí ya sabemos la evaluación. Entonces la primera actividad se llama calculando tasa de descuento. La tasa de descuento es esa tasa que nosotros ocupamos para calcular el banco. Pero como lo veo tan cansado, yo creo que vamos a tener que seguir el sábado. A las 8:30. ¿Hasta aquí llegamos? Voy a empezar la clase a las 8:40. 10 minutos de delay. Pero solo por este sábado. Así que si no llego a las 8:30.